Tal vez ya hayas sentido esa sensación extraña, casi fantasmagórica, de estar luchando contra algo que no puedes ver ni nombrar. Es como si existiera una fuerza invisible que cada vez que intentas dar un paso hacia tus sueños, te tira de vuelta hacia los mismos patrones, las mismas dificultades, los mismos resultados frustrantes. Y te preguntas, en el silencio de la madrugada, ¿por qué, aunque te esfuerces tanto, aunque quieras tanto, parece que algo dentro de ti conspira contra la propia felicidad que tanto deseas? Si esta descripción resuena en tu pecho como un eco familiar, si sientes que estás constantemente nadando contra una corriente invisible, entonces este video fue hecho especialmente para ti. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa fuerza oculta que gobierna el 95% de nuestra vida sin que siquiera percibamos su existencia. Vamos a hablar sobre el subconsciente, ese universo interior que funciona como un software secreto, programado desde la infancia, moldeando cada decisión, cada emoción, cada resultado que experimentas en la vida. En los próximos 30 minutos vas a descubrir los 5 secretos fundamentales sobre cómo funciona realmente tu subconsciente, basados en la ciencia revolucionaria de Bruce Lipton y Joe Dispenza. Y más importante aún, vas a aprender una técnica práctica de 3 etapas para comenzar a reprogramar ese código interno hoy mismo, transformando desde adentro hacia afuera la realidad que vives. Porque la verdad es que tu nueva realidad no necesita ser solo un sueño distante. Puede comenzar a manifestarse en el momento en que comprendes cómo elevar y transformar las capas más profundas de tu mente. Existe un dolor silencioso que muchas personas cargan, un dolor que raramente se habla en voz alta, pero que pulsa en el pecho de quien siente que se está esforzando demasiado para cambiar la realidad externa, mientras permanece internamente preso a programaciones que ni siquiera eligió. Es el dolor de quien despierta todos los días con buena voluntad, con intenciones puras, con un deseo genuino de crecer, pero que se encuentra semana tras semana repitiendo los mismos patrones emocionales, atrayendo las mismas situaciones, viviendo la misma vida que juró transformar. Este dolor nace de un deseo oculto, casi secreto, de finalmente romper ese ciclo silencioso de autosabotaje y manifestar una realidad que refleje verdaderamente quien deseas ser, no quien fuiste condicionado a ser por los primeros años de tu vida. Y la razón por la cual este ciclo se perpetúa tiene que ver con algo que Bruce Lipton, biólogo celular y pionero de la epigenética, descubrió sobre el funcionamiento de nuestra mente. El subconsciente funciona como una especie de software oculto, y las creencias inconscientes que fueron programadas en los primeros 7 años de vida comandan el 95% de nuestro comportamiento adulto sin que nos demos cuenta. La mayoría de nosotros creció creyendo en la falsa idea de que la manifestación de una nueva realidad depende solo de nuestra intención consciente, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestro esfuerzo mental. Pero la verdad es mucho más profunda y, al mismo tiempo, mucho más esperanzadora. Es el campo emocional subconsciente el que realmente emite la frecuencia de nuestra realidad. Como Joe Dispenza, neurocientífico e investigador de la conciencia, nos enseña, la mente no vive solo en el cerebro, sino que existe en un campo electromagnético creado por nuestros pensamientos y emociones repetidos, y ese campo es el que atrae las experiencias que vivimos. Para comprender esto de forma más clara, imagina que el subconsciente es como las raíces invisibles de un árbol. Puedes pasar años tratando de pintar las hojas de un verde más vivo, puedes regar la superficie, puedes incluso decir palabras bonitas al árbol. Pero si las raíces continúan absorbiendo los mismos nutrientes tóxicos, si el suelo no ha sido tratado, ¿nada va a florecer de verdad? Y es exactamente eso lo que pasa cuando tratamos de cambiar nuestra vida solo en la superficie, solo con la mente consciente, sin acceder
y transformar las raíces subconscientes que realmente alimentan nuestra realidad. Por eso, elevar el subconsciente es mucho más que pensar positivo o repetir afirmaciones. Es un llamado para acceder, sanar y reprogramar la matriz vibracional que moldea tu vida sin que te des cuenta. Es una invitación para volverte consciente del software interno que está corriendo en segundo plano y finalmente tomar el control de la programación de tu propia existencia. La verdad es que la mayoría de las personas vive en una especie de falsa presencia, creyendo que está viviendo el momento actual, cuando en realidad el subconsciente continúa profundamente preso a patrones de dolor, escasez y miedo que fueron grabados en el pasado. Y esta no es una falla personal tuya, no es falta de esfuerzo o de buena voluntad, es simplemente cómo el cerebro humano fue diseñado para funcionar en los primeros años de vida. Bruce Lipton revela algo fascinante sobre este proceso. Hasta los 7 años de edad estamos en un estado cerebral llamado hipnagógico, específicamente en las ondas teta, que es un estado muy similar al trance hipnótico. En ese estado, todo lo que oímos, sentimos, vemos y experimentamos se graba directamente en el subconsciente como verdad absoluta, sin filtros críticos, sin cuestionamientos. Es como si el cerebro infantil fuera una esponja emocional que absorbe cada palabra dura, cada expresión de miedo de los padres, cada momento de escasez o tensión familiar, como si fueran leyes universales sobre cómo funciona la vida. Lo que hace esto aún más profundo es que, incluso después de décadas, incluso cuando te vuelves adulto y conscientemente sabes que aquellas situaciones ya pasaron, el cuerpo continúa vibrando esas memorias emocionales antiguas como si fueran actuales, creando un bucle vibracional inconsciente que atrae situaciones similares a tu vida presente. Por eso puedes tener toda la buena voluntad del mundo, puedes haber leído todos los libros de desarrollo personal, puedes haber hecho terapia, pero aún te encuentras chocando contra un muro invisible cada vez que tratas de manifestar una vida realmente diferente. Las creencias heredadas de aquellos primeros años, creencias como no soy suficiente, es difícil prosperar, necesito sacrificarme para ser aceptado, el dinero es sucio, el amor duele, no puedo confiar en las personas, están vibrando silenciosamente dentro de ti, incluso mientras tu mente consciente afirma exactamente lo contrario. Es como tener 2 programas corriendo simultáneamente en la misma computadora, uno que puedes ver en la pantalla y otro que corre invisible en segundo plano. Y desafortunadamente es el programa invisible el que tiene más poder sobre los resultados que experimentas. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con lo que yo llamo espiritualidad performática, que es cuando repetimos afirmaciones positivas, hacemos visualizaciones y prácticas espirituales sin realmente alterar la emoción y la frecuencia asociada a aquellas antiguas programaciones. Es como pegar calcomanías coloridas y bonitas sobre grietas profundas en la pared. Por fuera parece que está todo bien, pero la estructura continúa comprometida y más temprano o más tarde, esas grietas van a aparecer nuevamente, muchas veces con más fuerza que antes. Una de las confusiones más comunes que veo en las personas que están genuinamente tratando de transformar sus vidas es pensar que el subconsciente puede ser cambiado a través de lógica, fuerza de voluntad o argumentos racionales convincentes. Ellas creen que si logran formar un argumento mental suficientemente fuerte sobre por qué merecen prosperidad, por qué merecen amor, por qué son capaces, entonces el subconsciente va simplemente a estar de acuerdo y cambiar sus patrones. Pero la verdad es que el subconsciente no funciona como la mente consciente. Él no responde a la razón o a la lógica, responde única y exclusivamente a la repetición emocional, a la frecuencia sentida, no a los argumentos pensados. Lo que hace esta reprogramación aún más desafiante es algo que Joe Dispenza descubrió sobre la química de nuestro cuerpo.
Literalmente nos volvemos adictos a nuestros estados emocionales habituales. El cuerpo se acostumbra tanto a sentimientos como ansiedad, culpa, rechazo, ira o tristeza, que estas emociones se vuelven una especie de identidad química. Las células del cuerpo pasan a esperar e incluso a desear estas emociones familiares, porque es lo que conocen como normal, como seguro, aunque sea doloroso. Entonces tienes una situación muy peculiar. Conscientemente quieres sentirte confiado, abundante, amado y en paz, pero subconscientemente y químicamente, tu cuerpo está programado para sentirse ansioso, escaso, rechazado y en conflicto. Existe una incoherencia fundamental entre lo que deseas conscientemente y lo que sientes subconscientemente, y mientras esta incoherencia exista, vas a continuar repitiendo frases positivas, sin emoción coherente, lo que en realidad solo refuerza la separación entre tu intención y tu frecuencia real. Además, la mayoría de las técnicas tradicionales de cambio personal fallan porque tratan de reprogramar el subconsciente usando el estado de conciencia equivocado. Tratan de hacerlo durante el estado beta normal de la vigilia, cuando el cerebro está alerta y analítico, pero el subconsciente es mucho más permeable y receptivo al cambio durante estados alterados de conciencia, específicamente las ondas teta, que son las mismas ondas cerebrales de la relajación profunda, de la meditación y de los momentos justo antes de dormir y justo después de despertar. Es como tratar de plantar semillas en la superficie endurecida de la tierra, cuando podrías estar plantando en tierra suave y preparada. Por más que te esfuerces, por más semillas que tires, no van a germinar adecuadamente si el suelo no está en el estado ideal para recibirlas. Y es exactamente eso lo que pasa cuando tratamos de reprogramar el subconsciente sin entrar en el estado cerebral apropiado para esa transformación. Existe un error muy sutil, casi imperceptible, que sabotea a la mayoría de las personas que están genuinamente tratando de manifestar una nueva realidad. Y este error tiene que ver con la energía de la prisa, con el intento de controlar el tiempo y el modo exacto de cómo debe suceder la transformación. Cuando te encuentras ansioso para que los cambios sucedan rápidamente, cuando sientes una urgencia desesperada para que tu nueva vida se manifieste pronto, eso en realidad es una señal de que el subconsciente aún está vibrando en la escasez y el miedo. Aún está operando desde la creencia de que no estás seguro en el momento presente, de que necesitas correr detrás de la felicidad porque puede escapar. Esta ansiedad de hacer que funcione, de forzar los resultados, de controlar cada detalle del proceso de transformación, genera exactamente la vibración energética que impide que la nueva realidad emerja naturalmente. Es como tratar de sostener agua con las manos cerradas. Mientras más aprietas, más se escapa entre los dedos. Mientras más tratas de forzar la manifestación, más le confirmas al universo que aún no crees que pueda suceder de forma natural y fluida. Neville Goddard, uno de los grandes maestros de la manifestación consciente, enseñó algo profundo cuando dijo que el sentimiento es el secreto. Él descubrió que la realidad no responde a nuestra voluntad consciente, no responde a nuestras peticiones mentales o a nuestras súplicas emocionales, sino que responde única y exclusivamente al estado interior que asumimos como verdad, al sentimiento que cultivamos, como si nuestra nueva realidad ya fuera un hecho consumado en el momento presente. Para comprender esto de forma más clara, imagina que estás tratando de germinar una semilla, pero en vez de plantarla en la tierra y aguardar el proceso natural, te quedas tirando de las hojas que aún ni han brotado, tratando de acelerar el crecimiento. No es el esfuerzo externo, no es la fuerza aplicada de fuera hacia adentro lo que activa el cambio real y duradero, sino el ambiente emocional interno, la calidad energética del suelo interior donde plantas las semillas de tus sueños. El querer con urgencia, el desear con desesperación, el manifestar con ansiedad, en realidad revela que el subconsciente aún está vibrando en la ausencia de aquello que quieres, aún está confirmando
que no estás completo ahora, que la felicidad está en algún lugar en el futuro, fuera de ti. Y mientras esta vibración de carencia permanezca activa, continuarás atrayendo más situaciones que confirmen esa carencia, más experiencias que te mantengan en la posición de quien aún está esperando que la vida comience. Ahora llegamos al corazón práctico de todo lo que hemos conversado hasta aquí, y quiero que sepas que lo que voy a compartir contigo no es solo teoría, sino una técnica basada en la ciencia de Bruce Lipton y Joe Dispenza, quienes descubrieron la importancia fundamental de la repetición emocional en el estado correcto de conciencia para que ocurra una real reprogramación subconsciente. El cambio verdadero comienza cuando el nuevo estado emocional se vuelve más familiar para tu cuerpo que el antiguo. Cuando vibrar en la frecuencia de tus sueños se vuelve más natural que vibrar en la frecuencia de tus miedos. La primera etapa es lo que llamo desidentificación de la historia emocional antigua, y esto significa desarrollar la capacidad de observar tus patrones emocionales recurrentes con la neutralidad de un científico que estudia un fenómeno interesante, sin juicio, sin resistencia, sin tratar de cambiar nada inmediatamente. Es como si te volvieras un observador interno, alguien que logra percibir cuando surge la ansiedad, cuando aparece la ira, cuando se manifiesta el miedo, pero en vez de identificarte con esas emociones, simplemente las reconoces como programaciones antiguas corriendo automáticamente. Por ejemplo, si percibes que cada vez que surge una oportunidad nueva en tu vida automáticamente sientes miedo, en vez de luchar contra ese miedo o juzgarte por sentir miedo, simplemente observas. Mira, interesante. La programación del miedo está corriendo nuevamente. Esto debe ser una memoria emocional de cuando era niño, y los cambios representaban peligro. Esta observación neutra, sin drama, sin resistencia, es el primer paso para liberarte del poder hipnótico de los patrones antiguos. La segunda etapa es la creación de un nuevo campo sensorial, y aquí vas a entrar intencionalmente en estados de relajación profunda. Puede ser a través de meditación guiada, respiración consciente o simplemente acostándote en silencio. Y en ese estado vas a comenzar a sentir tu nueva realidad como si ya fuera completamente real en el momento presente. No es visualización mental, no es imaginación, sino una experiencia sensorial completa donde involucras todos tus sentidos en la experiencia de la persona que te estás volviendo. Si tu sueño es tener prosperidad financiera, no vas solo a imaginar números en la cuenta bancaria, sino que vas a sentir la textura de la seguridad, el aroma de la abundancia, el sabor de la libertad, el sonido de la tranquilidad, la visión de un futuro próspero. Vas a crear una experiencia tan rica y completa en tus sentidos internos que el cuerpo va a comenzar a creer que esa realidad ya es verdadera. Y cuando el cuerpo cree, el subconsciente acepta como nuevo programa a ser ejecutado. La tercera etapa es la repetición intencional en estados alterados de conciencia, y los momentos más poderosos para esto son justo antes de dormir y justo al despertar, cuando el cerebro naturalmente está más receptivo a la reprogramación subconsciente. En esos momentos, en vez de tomar el celular o perderte en preocupaciones, vas a intencionalmente revisitar aquel campo sensorial de tu nueva realidad. Vas a reexperimentar aquellos sentimientos. Vas a permitir que tu cuerpo se familiarice cada vez más con la frecuencia de quien te estás volviendo hasta que esta nueva identidad emocional se vuelva más familiar y cómoda que la antigua. Quiero que imagines por un momento que existe un templo sagrado dentro de ti, un lugar de poder, de creación, de conexión con la esencia más pura de quien realmente eres. Este templo siempre estuvo ahí desde el día en que naciste, pero a lo largo de los años fue siendo ocupado por voces que no son tuyas, por creencias que no elegiste, por miedos que heredaste, por limitaciones que absorbiste del ambiente a tu alrededor. Y ahora cuando miras hacia adentro, en vez de encontrar el espacio sagrado de tu verdadera naturaleza, encuentras un lugar desordenado, ocupado por huéspedes indeseados
que se instalaron sin permiso. Estos huéspedes indeseados son las programaciones limitantes, son las voces críticas de tus padres haciendo eco en tu mente, son los miedos de la sociedad que internalizaste como tuyos, son las creencias de escasez que absorbiste en los primeros años de vida. Ocuparon tu templo interno por tanto tiempo que hasta olvidaste que aquel espacio sagrado existe. Hasta creíste que aquellas voces son realmente tuyas, que aquellos miedos definen quién eres. Pero la verdad es que cada vez que silencias el mundo externo, cada vez que te desconectas del ruido de las opiniones ajenas, de las expectativas sociales, de las presiones del día a día, y accedes a ese templo con una nueva emoción, con una nueva frecuencia, con un nuevo sentimiento sobre quién eres y qué es posible para tu vida, un nuevo símbolo se enciende en ese espacio sagrado. Es como si estuvieras lentamente reconquistando tu propio territorio interior, expulsando a los invasores y recolocando los símbolos de tu verdadera esencia. Elevar el subconsciente es, en esencia, ese proceso de encender el templo interno con imágenes, sentimientos y frecuencias que reflejan verdaderamente lo que deseas vivir y no lo que temes revivir. Es sustituir los símbolos del miedo por los símbolos del coraje, cambiar las imágenes de la escasez por las imágenes de la abundancia, sustituir la frecuencia del rechazo por la frecuencia del amor propio. Y lo más fascinante es que esta transformación interior sucede en un lugar donde nadie más puede ver, nadie puede juzgar, nadie puede interferir. El campo cuántico, esa red invisible de energía e información que conecta todas las cosas, responde no a lo que pides conscientemente, no a tus deseos verbalizados o a tus súplicas mentales, sino que responde a lo que vibras cuando nadie está mirando, a aquello que realmente sientes y crees en las capas más profundas de tu ser cuando estás solo contigo mismo, en silencio, en el santuario de tu templo interno. Tu nueva realidad comienza en silencio, en las capas invisibles de tu frecuencia, en lo que cultivas y alimentas en el secreto de tu intimidad emocional. Mientras caminamos hacia el final de este viaje de comprensión, quiero que recuerdes algo que Bruce Lipton descubrió y que puede transformar completamente la forma como te ves a ti mismo. Somos seres programables, pero también somos completamente reprogramables. El subconsciente no es una prisión perpetua donde estás condenado a repetir los mismos patrones para siempre, sino que es un puente, un medio de transporte que puede llevarte tanto hacia donde no quieres ir como hacia donde realmente deseas estar, dependiendo de cuál programa eliges instalar en él. El dolor de repetir los mismos patrones, de encontrarte en las mismas situaciones, de atraer las mismas dificultades, no es un castigo cósmico. No significa que eres una persona mala o que estás condenado al sufrimiento. Es simplemente la señal de que el programa antiguo continúa corriendo en segundo plano, de que las instrucciones que fueron grabadas en la infancia aún están activas, comandando tus decisiones, tus emociones, tus atracciones y tus repulsiones de forma automática e inconsciente. Joe Vitale, uno de los pioneros en el estudio de la mente subconsciente, suele decir que el subconsciente es como un siervo absolutamente fiel. No juzga, no cuestiona, no evalúa si sus instrucciones son buenas o malas para ti, simplemente realiza con perfección exactamente aquello que está almacenado en tu programación interna. Si está programado para escasez, va a manifestar escasez con eficiencia total. Si está programado para abundancia, va a manifestar abundancia con la misma dedicación. No tiene preferencias personales, solo ejecuta el código que encuentra instalado. Por eso, reescribir ese código no es una batalla épica contra fuerzas ocultas, no es una guerra entre tú y tu subconsciente, sino que es un proceso amoroso de reprogramación que exige 3 ingredientes fundamentales: intención emocional clara sobre quién quieres volverte, práctica consistente de los nuevos patrones hasta que se vuelvan familiares, y presencia consciente para percibir cuando los programas antiguos
tratan de reactivarse automáticamente. El cambio verdadero y duradero no sucede en el momento en que afirmas algo nuevo con la boca, no sucede cuando declaras una nueva realidad solo mentalmente, sino que sucede cuando sientes algo nuevo con tanta frecuencia, con tanta naturalidad, que esta nueva emoción, esta nueva vibración se vuelve más familiar para tu cuerpo que la emoción antigua. Es cuando vibrar en la frecuencia del amor propio se vuelve más natural que vibrar en la frecuencia de la autocrítica, cuando sentir abundancia se vuelve más familiar que sentir escasez. Elevar tu subconsciente es, sobre todo, una elección de conciencia, una decisión silenciosa de asumir la responsabilidad por la calidad energética de tu mundo interior. Es elegir vibrar la realidad que deseas antes incluso de verla manifestada en el mundo externo. Es decidir sentirte próspero antes de que llegue la prosperidad. Sentirte amado antes de que aparezca el amor. Sentirte en paz antes de que la paz se establezca a tu alrededor. La nueva realidad que buscas, aquella vida que parece tan distante, tan imposible, ya existe en potencial en el campo cuántico de las posibilidades infinitas. No es una fantasía, no es un sueño imposible, sino que es una frecuencia disponible para que sintonices en este momento, ahora mismo. El camino hasta esa realidad no pasa por cambios externos forzados, por estrategias complejas o por suerte, sino que comienza exactamente por lo que eliges alimentar, sentir y repetir en lo invisible de tu ser, en el silencio sagrado de tu templo interno, donde tu verdadera transformación nace y florece. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras tocaron algo profundo dentro de ti, entonces ya diste el primer paso de tu transformación. Te volviste consciente del poder que existe dentro de ti, del potencial dormido que está esperando ser activado. Ahora, te invito a no dejar que este conocimiento se vuelva solo una información interesante más en tu mente, sino a transformarlo en acción práctica en tu vida. Comienza hoy mismo. Elige una creencia limitante que sabes que está saboteando tus sueños y aplica las 3 etapas que compartí contigo. Observa esa creencia con neutralidad, crea una experiencia sensorial de la realidad opuesta y practica esa nueva frecuencia en los momentos de transición de la conciencia. Y después, deja en los comentarios cuál fue tu mayor descubrimiento de este video, qué insight más profundo tocó tu corazón. Si este mensaje resonó en tu alma, si sientes que estas palabras llegaron hasta ti en el momento correcto, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenidos sobre transformación interior y elevación de la conciencia. Y principalmente, comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje, porque cuando compartimos conocimiento transformador, multiplicamos nuestra propia abundancia. Recuerda, tu nueva realidad no es un destino distante, sino una frecuencia presente. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, continúen vibrando alto, continúen eligiendo conscientemente quiénes son en el silencio de su ser.